Estamos nuevamente en el segundo bloque del Hijo Leer. Vamos a charlar ya en unos segunditos nomás con Natalia Litvinova. Natalia, ¿estás ahí? Estoy. ¿Me escuchan? Sí, yo Ahí te se escucho. escucha. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Natalia? ¿Nos ¿Cómo escuchas bien? están? Qué lindo verlos. Bueno, Gracias por recibirme. bueno, no, No, gracias. gracias a vos por recibirnos a nosotros virtualmente, por tu tiempo y por tu buena onda, porque desde el comienzo has mostrado muy buena predisposición. Natalia, recién estuvimos presentándote un poco a la audiencia, contando algunos datos biográficos tuyos. Vos naciste en Gomel, no sé si lo pronuncio bien, en Bielorrusia. Y estuve leyendo una entrevista que hace un tiempo vos volviste a, no sé si específicamente a Gomel, pero sí a Rusia. Y quería preguntarte cómo encontraste en ese regreso a tu lugar de nacimiento. Bueno, qué lindo arrancar con esta pregunta, porque yo ya estaba nerviosa, tengo ataques de tos, tengo mi té, dije, ¿qué hago, qué digo? Y no me esperaba esta pregunta y a veces está bueno, ¿no? Que algunas preguntas nos desacomoden esos miedos previos a hablar. Volví a Rusia, bueno, volví a Bielorrusia y fui a Rusia, no conocía Rusia, eh, porque cuando nos fuimos de Bielorrusia yo tenía 10 años y fuimos a Moscú básicamente solo para tomarnos el avión de Aeroflot que ya no existe. Entonces vi un fragmentito de Moscú y me apabulló, me pareció una cosa inmensa que no entendía. Y siempre fue como un sueño para mí conocer la Plaza Roja. Bueno, mi mamá había estado muchas veces por trabajo y me contaba sobre San Petersburgo y era un sueño. Entonces en 2017 tuve la oportunidad de conocer Moscú y San Petersburgo, que me encantó y supongo que, bueno, es lo que ustedes imaginan. Hay mucha historia, muchas leyendas con las que quería encontrarme, muchos olores, volver a ciertos sabores, relatos, y fue impresionante, aunque quedé con esa sensación de no entiendo nada, es demasiado, es un país que es muy complejo y muy maravilloso en muchos sentidos. Y después de ahí ahí me tomé un vuelo y fui a Gómel, a mi ciudad natal, porque básicamente quería encontrarme con el edificio donde había pasado mi infancia. Tengo como una fuerte relación con las casas, con las estructuras, con la arquitectura, y era una necesidad de ir específicamente y pararme frente al edificio que, como se imaginarán, es un barrio semiobrero, los edificios son del mismo color, bien estructura soviética, y quería como que de nuevo abrazar todas esas imágenes. Y fue muy peculiar porque era verano, no había nadie, la gente se va al campo, al río, las ciudades se van vaciando. Además, Gómez es una ciudad donde tampoco es que hay tantos habitantes. Entonces me sentía en una película de Tarkovsky, solo me faltaba la casa que ardía y el viento, pero era una sensación de desdoblamiento. Era yo y no era yo. Había como casi una imposibilidad. ¿Cómo es que era yo mirando ese edificio? ¿Qué edad tenía? ¿Por qué no hay gente? Esto es una película, ¿quién lo está filmando? Y fue fascinante, pero a la vez tenía algo de irreal. Es algo que viví y siento que son justamente esas cosas que se pueden entender más a través de la literatura si las escribís, si les das Ujú. tiempo en la escritura, porque la experiencia a mí me abrumó, pero fue maravilloso. Así fue mi retorno. Esta sensación de irrealidad puede tener que ver un poco con la escritura. Nosotros hemos leído, bueno, leímos específicamente Grieta. Vos volvés mucho sobre las memorias, sobre esos recuerdos, que a veces escuchaba también en otra entrevista que vos contabas que los completás, los ficcionalizás. Podrá Sí. tener que ver con tanto ejercicio de escritura sobre la memoria que después, cuando eso eh, adquiere materialidad concreta, ¿no? Esto que vos decís de un edificio, genera otra sensación el hecho de haber escrito previamente.
Sí, igual es muy interesante que cites Grieta. Grieta es mi segundo libro y creo que es uno de los más raros porque es como muy de impresiones, muy fragmentario. Por momentos es bastante mental también, Grieta. Quizás esto que vos decís se nota un poco más en La nostalgia, es un sello ardiente, es un libro donde creo que me van a encontrar más narrativas, es donde mi poesía, que era como más abstracta, más mental, también sensorial, por momentos filosófica, si se quiere, se abre el relato a la necesidad de contar historias y contarme a mí mi propia historia. Y en La nostalgia es un sello ardiente, es la historia de mi amiga, la única amiga que tuve en la infancia, que vivía en el octavo y yo vivía en el sexto, y juntas salíamos a jugar al parque de enfrente, y además compartimos algo muy peculiar. Sus abuelos habían ido a la guerra y mi abuelo también, entonces era impactante. eh, Ahora obviamente lo estoy recordando, ¿no? Pero éramos pequeñas, 7, 8 años, y hablábamos de la guerra, lo que escuchábamos de nuestros abuelos, ¿no? Y ya ahí el impacto era fuerte, era como que nos unía al juego, y mientras jugábamos nos contábamos cosas que escuchábamos medio a escondidas, torturas, incluso historias de amor en campos de concentración o en cárceles, y eso nos unía mucho. Y recuerdo que cuando escribí La nostalgia es un sello ardiente, fue como componer eso con más tiempo, como a distancia, como darle más tierra en un punto, y además, bueno, creo que es un poemario también que me reveló que quería seguir narrando, que la poesía también podía ser un campo bastante híbrido y que permitía trabajar estos recuerdos que son retazos. O sea, yo siento que mi infancia se rompió, ¿no? Como que se agrietó cuando nos fuimos. Entonces, ya ahí se produjo una grieta, quizás por eso el poemario que tienen ahí ustedes se llama así, pero después empecé a ver grietas en todo, en toda mi historia, y por qué no una grieta como posibilidad de luz, de meterme ahí desde la ficción también, de como un álbum de fotos inacabado, ¿no? De meter nuevas fotografías junto a viejas fotografías amarillentas y un poco deshechas, ¿no? Esa un poco fue la idea de a partir de Grieta en adelante. Eh, Te escuchaba y bueno, te iba a preguntar por una cuestión puntual que decías esto de cómo crecieron. ¿Puede ser que haya leído que tu abuela había estado en un campo de concentración y una vez que fue liberada, fue recibida en el pueblo como una espía nazi? ¿Puede ser algo por el estilo? Sí, no como una espía tal cual, sino como una paria. Estamos Bien, hablando de la Unión Soviética, una época sumamente conflictiva. Ella, mujer, fue secuestrada a los 16 años, estuvo en Duisburgo, Alemania, o sea, la mandaron a Alemania, primero a una granja de un nazi, y ella trabajaba ahí. Bueno, se salvó por muy poquito, porque la mujer del nazi dijo, no, esta chica no puede morir, y la liberó básicamente. Pero me digo que la historia es un poco confusa porque hay mucho silencio. En mi familia hubo mucho silencio, muchas historias que no se contaron. Quizás por eso a mí me gusta escribir, claro. porque ese silencio no es que yo lo quiera destapar, pero está erosionando solo. Y sí, mi abuela después estuvo trabajando en una fábrica, que no sabemos si era una fábrica de tanques, una fábrica de vagones, y cuando volvió le recomendaron, digamos, no hablar del tema porque si no, no iba a poder conseguir trabajo, porque Claro. la iban a ver como una mujer sucia, porque las habladurías, digamos, ¿no? Y además fue castigada porque también pensaban que podía ser una espía. La castigaron y le dieron 3 años de trabajo forzado en los lagos.
y recogía turba, que era el único combustible que se podía obtener en esa época, porque bueno, todas las fábricas habían sido también apropiadas por los nazis, el combustible de Bielorrusia también, entonces había que encontrar otros tipos de combustibles y ahí entre mi abuela y tantas otras mujeres bielorrusas, ucranianas, rusas de muchas regiones de la Unión Soviética que tuvieron que trabajar porque era un trabajo de mujeres, los hombres Sí. hacían otras cosas o padecían o volvían de la guerra, estaban ocupadas en otras cuestiones. Entonces mi abuela sí, además de haber sufrido el secuestro, tiene que después también sufrir otro secuestro, que es el secuestro de su historia, que no podía narrar, ese silencio. Y bueno, sobre este tema no se sabe mucho. En general no se habla mucho de las mujeres que trabajaron recogiendo turba, que fueron muchas décadas en realidad. Sí, así fue. Eh, bueno, me Sí, 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 meto. no, En todos tus trabajos no hay, bueno, y recién lo decías, hay un laburo importante con la memoria, ¿no? Creo Sí. que todo el tiempo lo haces. Y, a ver, te venís acá a Argentina, a este país, y la palabra memoria tiene un peso súper importante, ¿no? No sé si haces una relación ahí, si te lleva a pensar algo, a abrir nuevas también eh, puertas en este ejercicio que es la memoria. Sí, me encanta. Sí, claro que hago muchos puentes. Además, bueno, yo doy talleres de poesía, entonces trabajamos poetas desaparecidos, poetas también que tocan temas bélicos, porque por el lado de Europa, si miro hacia Rusia y Bielorrusia, que son los países que me interesan para trabajar también la poesía, obviamente he traducido para mis alumnos y para mí poetas que fueron soldados, ¿no? Que fueron a la guerra, volvieron, escribieron, poetas que sobrevivieron, pero sus piernas fueron amputadas. O sea, esta idea de también trabajar la memoria y el cuerpo en la poesía, o sea, lo desfigurado por la historia, sí, me fascina y lo hemos hecho en mis talleres. Trabajamos a poetas desaparecidos argentinos como Miguel Ángel Bustos. Trabajamos hace poco a poetas colombianos porque también se cruzan, o sea, no solo hago una relación entre mi historia personal, la de mis abuelas, los desaparecidos, los suicidados, los abandonados por el Estado, tanto allá como en Argentina, sino que también hace poco sumamos otro país que es Colombia, ¿no? Donde la violencia estuvo tan naturalizada durante mucho tiempo y Mm, la literatura ahora lo está erosionando de una manera maravillosa porque hay un montón de pronto poetas colombianos que están hablando de este tema, narradores mm, colombianos que están ganando premios y están hablando de estos temas. Entonces no solo veo este puente por mi biografía, digamos, entre Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Argentina, sino que siento que pinta tu aldea, pintarás el mundo y basta de tirar un hilito y ves que, bueno, todos tenemos, coincidimos lamentablemente en cuestiones bélicas, sí. agresivas, violentas, y ahí como que la identidad se va borrando en el mejor de los sentidos, no en el peor, sino que de pronto no Mm. importa, ¿no? Cuento esta historia, leemos las voces de Chernóbil, los libros de Svetlana Alexievich y leemos a Rodolfo Walsh y leemos la literatura colombiana y de pronto es impresionante las barreras que caen entre nacionalidades y también identidades cristalizadas, ¿no? En ese sentido. Sí, Y te hago una pregunta fascinante. para terminar el tema memoria, que ahora te escuchaba y mientras Sí. pensaba ahí como, digo, como reflexión en conjunto. Ujú. Si entendés que siempre la palabra memoria tiene un peso, no sé si la palabra es dramático, pero si en algún momento entendés que la belleza también puede entrar en la palabra memoria, ¿y en dónde? ¿No? Sí, Porque no, completamente. no sé si la usamos tanto la palabra memoria a veces del lugar de la belleza y creo que tendría que estar también. Yo creo que está. Yo escribí hace poco una novela que tiene que ver con todos estos temas que estamos hablando
y va a salir ahora Sí. el 2 de septiembre Te por íbamos a Lumen. preguntar. No, sí, me iban a Tenemos el preguntar. Y ahí cuestionario. era una cuestión de tiempo nomás, pero creo que ahí me quedé pensando o sea, yo sufrí mucho escribiendo casi todos mis poemarios y en un momento me tuve que preguntar por qué sufría, o sea, por qué sufría escribiendo. Y era un dolor muy difícil de explicar, el dolor de la poeta, ¿no? O cualquier dolor, supongo. Pero me di cuenta que me dolían mucho los poemarios que escribía porque tenían que ver con la memoria. O sea, tenía que recordar, tenía que ponerme en el lugar de mis padres, en el de mi abuela. Y además estaba tratando con relatos, o sea, con chismes, con habladurías. O sea, yo realmente no sabía qué era cierto o qué tan cierto era lo que sabía de mi familia, de mi historia. Entonces, profundizar, escarbar en esos temas, doler los dolores de los demás, me parecía ya insoportable en un momento. Y me hice también esa pregunta, ¿por qué cada vez que, que en mi escritura la memoria es la protagonista, hay tanto dolor y me está costando un horror escribir, ¿no? Iluminar también? Ahí empecé a pensar, bueno, ¿dónde podría también aparecer la luz? Bueno, ahí entró el humor en la memoria, ¿no? Y pienso en todos esos autores que nos encantan, que también trabajaron la memoria histórica o el documento histórico, se convirtieron sus obras en documentos históricos como Nadezhda Mandelstam, Ujú. Osip Mandelstam. Yo menciono a los rusos porque, bueno, es por donde va la cosa, ¿no? Ana Akhmatova, y tenían un gran sentido del humor. O sea, eran hijos de su época, entendían el terror, entendían también cómo iba a ser recordada esa época y su literatura. Dijeron, pero el humor, somos seres humanos que celebramos, que nos casamos, que conformamos familias mientras el terror avanza y que el humor debía ser también importante. O sea, el humor se había transformado en algo palpable y me interesaba mucho trabajar también la memoria trágica, pero también desde aplicar esa cuota de humor que tienen nuestros pueblos. O sea, celebramos, sobrevivimos, lloramos. Entonces, la hermosura, quizás en mi caso, cuando pienso en este tema que es la memoria pesada, yo le entré por el lado del humor, realmente. O sea, los chistes, las celebraciones, también recordar que en épocas de guerra había casamientos, nacimientos, se hacía arte, el arte se potenciaba, había historias de amor. Entonces sí, creo que la memoria tiene que ver con todo ese tejido y no solo con el hecho dramático, ¿no? Que puede ser un tópico a veces también peligroso si nos regodeamos solo en eso. Entonces, sumo el humor tal vez como belleza de la memoria. ¿Qué Sí. tal, Benja? Te habla. Estamos hablando para ¿Cómo todos los que estás? recién se suman a la radio con Natalia Litvinova, poeta y editora. Estaba escuchándote lo que decías y pensaba que también el hecho de llevar una historia tuya, personal, familiar, cultural, histórica de tu país, de donde venís, tratar de llevar todo eso y matizarlo, eh, pasarlo por el cuerpo, por las manos, por la mente, trabajarlo, analizarlo y llevarlo a un poemario, Mm. trabajarlo desde la escritura, desde la poética, desde la narración, eso también es en sí un gesto bello, me parece. Sí, sí. Sí, claro. Eso me parece un gesto de belleza. Más allá que la historia sea dramática, como vos contabas recién, y que tenga todas esas aristas. En mí me interesa preguntarte cómo, ¿cómo fue tu llegada a los 10 años en el año 96 cuando llegaste a Argentina, un país completamente nuevo, bajarte en Buenos Aires, que es como una ciudad gigante, como, o sea, salvando con todas las diferencias, ¿no? Con Moscú, pero que es un universo dentro del país Argentina, es la capital. ¿Y cómo fue tu acercamiento al mundo de la literatura nacional y cómo te empezaste a hacer camino ahí? ¿Cómo te llevabas con el idioma en el comienzo? ¿Cómo te recibió el país? Hay una anécdota que también está en la novela, solo que no la relato detalladamente, pero yo creo que es una como muy buena respuesta a esta primera parte de la pregunta, ¿cómo fue la llegada?
nosotros bajamos del avión en Ezeiza con un montón de valijas. Bueno, mi madre quería trasladar la vida que teníamos allá a Buenos Aires, cosa que era imposible. Eran valijas enormes con tapados, cucharas, libros, cosas que después ves y decís, no, no es lo que, no es lo que nos iba a servir realmente para sobrevivir, no, no era lo que necesitábamos. Pero en fin, estábamos todos súper cargados, esperando, nos iba a venir a buscar a alguien de la embajada y de la Cancillería, y vemos que se abren las puertas del aeropuerto y un hombre con rasgos familiares viene como hacia nosotros. Familiares me refiero a que parecía también europeo o ruso, ¿no? Ujú, Bueno, evidentemente era o ruso o bielorruso, ucraniano, nos habló en ruso, o sea, se nos paró enfrente, o sea, nos vio así como anonadados, todos pálidos, llenos de valijas, transpirando. Era septiembre, ¿no? Hacía calor, pero para nosotros ya hacía calor ujú. realmente. Y ese hombre ve, se da cuenta de que hablamos en ruso, que venimos de Europa del Este, y lo único que nos dice es, ¿para qué vinieron acá? Esto es un infierno. Y sigue caminando. Genial. Yo cuando escucho esto, mis padres quedan obviamente con la boca abierta porque eso fue lo único que ocurrió, no hubo diálogo, no le preguntaron nada, él no acotó nada más. Y yo dije, claro, es que voy a conocer ahora el infierno, ¿no? Esa fue lo primero que pensé. Y bueno, ahí nos subimos al auto y nos llevan a un hotel familiar y yo veo las avenidas, que es algo que yo, las grandes, las anchas avenidas, el tráfico, las palmeras, y digo, wow, estoy viendo las palmeras y no sé dónde está el infierno, ¿no? Entonces, creo que entré a Buenos Aires con esa idea de que iba a conocer el infierno, porque yo creía en lo que había dicho este hombre. ¿Por qué nos iba a mentir, no? De alguna forma también se estaba yendo, así que se estaba escapando de algún infierno, tal vez. Pero bueno, esa fue la entrada, en mi caso, nunca me olvidé de esa frase. Y en cuanto al idioma, bueno, fue conflictivo, más duro para mis padres que para mí, porque pronto nos llevaron al colegio. Yo escuchaba mucho, dejaba la radio prendida, la tele, reproducía, trataba de copiar, digamos, ¿no? Y para mis padres fue feroz, no entendían nada, eran más grandes. También llegó el momento de tener que enseñarles a ellos, como decir, bueno, esto significa tal cosa. En fin, el choque cultural, ¿no? Digo, ahora me siento sumamente latinoamericana, pero en ese momento las miradas, ¿no? De pronto no usar ropa en invierno, abrigada me refiero, ¿no? Íbamos Ajá. como en musculosa, en remera, porque no teníamos frío y la gente nos miraba mal, a mi mamá sobre todo, como diciendo, cuida a tus hijos, y nosotros no teníamos frío. Digo, estos pequeños desencuentros ahora me resultan fantásticos para la escritura, por supuesto, pero en ese momento era demasiado extraño todo, no encontraba similitudes, no entendía los gestos, la velocidad, las miradas eran distintas, los olores, los sabores, en fin. Fue chocante, pero fue interesante, sumamente interesante. Era como, esto es la adaptación, ¿no? De pronto, bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos a esto con lo que no tenemos nada que ver en principio. Después, más adelante, bueno, empezás a conectar y ves que somos todos iguales en un punto, y siempre hay como un idioma que se puede encontrar, ¿no? Para llegar a un diálogo. Pero fue duro, fue muy duro, sí. Interesante y duro, sí. Natalia, yo quería volver un segundito nomás a Grieta, a tu poemario, porque me Sí. quedaron algunas preguntas en relación a la escritura. Yo me encontré con poemas, eh, desde mi opinión, muy condensados, de Mm. versos de corta extensión, breves, muy potentes, con imágenes potentes, claras, nítidas. Y te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo fue el proceso de, de escritura de este libro? Si recortaste mucho y luego fueron quedando estos poemas
más breves pero más condensados. Y por otro lado, ¿qué función cumplen en estos poemas los puntos? Porque vi una presencia anómala, por lo menos dentro de la poesía que frecuento, de puntos que daban Ujú. finalización a los versos. Y eso me llamó mucho la atención y quería saber si tenían una función en particular. Qué gracioso porque yo nunca me acuerdo mucho de mis poemas, y menos si fueran escritos hace tanto. Y es como que me está ocurriendo esto de que hay mucha gente o lectores míos que voy como ganando ahora, que me van conociendo ahora, están releyendo todo, o sea, están leyendo, releyendo, yendo como al comienzo. Y Grieta es mi segundo libro. Publico primero Esteparia a mis 23 años. Poco después publico Grieta. Mis textos eran así, eran cortos. Yo escribía de manera fragmentaria porque lo leía por Celan, me gustaban los poetas herméticos, súper complejos para los demás, a mí me parecían como interesantísimos, ¿no? Cuanto más difícil, mejor un poeta, ¿no? En esa época lo vivía así y no me podía imaginar escribiendo como un relato en la poesía, una anécdota más desarrollada, como que de hecho en esa época no me gustaba la poesía narrativa norteamericana, tenía como mis gustos, ¿no? Mis peleas, ¿no? Mis contrincantes imaginarios, ¿no? Entonces yo pensaba más en esa eh, escritura que tiene Chantal Maillard, por ejemplo, que es una gran poeta y filósofa española, nacida en Bélgica, que tiene libros como muy mentales, poemas muy cortos, como destellos de pensamientos. Bueno, cuando escribí Grieta estaba en esa, o sea, estaba en una, ¿no? Como pensando cosas muy herméticas, y además porque me gustaban los temas relacionados con el dolor, y para mí el dolor no podía ser tan narrado, no podía ser tan extenso, y quizás la puntuación y la brevedad, quizás no, tenía que ver con eso, tenía que ver con esos flashes de dolor, con esas grietas de dolor, y bueno, tenían que ser todo muy, muy rápido, muy instantáneo. Después me pasó lo contrario, me cansé de esa escritura breve y dije, ¿cómo sería hablar dentro de un poema? ¿Cómo sería animarme a hablar, tirar de la lengua, tirar del hilo, a perder la puntuación, a perderme en todo eso? Y ahí fue como casi un vuelco lo opuesto. O sea, entré en lo que combatía, digamos. Si a mí no me gustaba la poesía narrativa, dije, quiero experimentar más una poesía narrativa. Y ese libro, ¿cómo salió? Salió bastante rápido y surge una anécdota que yo no sé si debería contar, pero la cuento. Por Bueno, sí, favor, la voy a contar. primicia. Eh, sí, 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 ya pasó mucho tiempo y bueno, los chicos de Google Magog igual me van a querer, que son mis editores de Grieta. Saqué este paria y me invitaron al Festival Internacional de Poesía en Rosario. Bueno, voy con este paria, que era lo que tenía, leo este libro, y los chicos, los editores de Gog y Magog, me conocen ahí, les gusta mi poesía, y se acercan y me dicen, Natalia, ¿tenés otro libro? Porque nos gustaría leerlo y en caso de, si nos gusta, lo publicamos. Dije, claro que sí, 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 tengo un libro. Chicos, no tenía absolutamente nada más escrito. Entonces dije, no, es que no puedo decir que no, tengo que mentir. Era una gran posibilidad, además Gogue Magog es una editorial sumamente hermosa y en ese momento, bueno, también tenía una presencia muy fuerte. Y le dije, denme 2 meses y les mando el libro en Word. Y fue abrir agendas. Yo en ese momento escribía muchísimo, pero después de este paria no encontraba de nuevo la voz, no encontraba el tema. Y fue también en compañía de Javier Galarza, quien fue mi gran amigo y maestro, él falleció hace 2 años. Básicamente él me marcó el camino, o sea, él confió en mí y porque él confió en mí, yo confié también en mi escritura y le dije, mira, Javi, me pasó esto, mentí, dije que tenía un libro, no lo tengo, no sé qué hacer. Y Javi me dijo, hiciste bien en mentir, vamos a armar un libro. Fue revolver todo, agendas, anotaciones que había hecho mientras viajaba en el colectivo, en el tren. Quizás por eso también la escritura es tan breve, porque eran anotaciones en el tren, ¿no? Escribía mucho en el transporte público, me estimulaba eso. Entonces, claro, no daba para escribir mucho. A veces el bondi iba para todos lados
y era incómodo escribir y esa incomodidad me permitió escribir algo breve y que les gustó, por suerte, a los editores de Gog y Magog, pero bueno, no sabían esta anécdota. Excelente. Y espero, bueno, no sé, que no se enteren o que sí que se enteren, ya está Ya publicado el está, el libro. libro ya salió, fue un éxito, es Ya hermoso, llega está. una segunda edición, no sé, Gonza acá tiene la segunda edición, es maravilloso. eh, Me daba, pensaba cuando hablabas que estos poetas que nombraste y la manera en que escribían era como te veías desbordada por tus influencias y en un momento dijiste, bueno, los tengo que desterrar o enterrar o sacar de mi vida para Ujú. encontrar otro camino. Y en este otro camino empezaste a escribir, bueno, poesía un poquito más larga y llegaste a la narrativa y tal es así que te publicaron, o sea que saliste ganadora del segundo premio Lumen de novela, con esta novela Luciérnagas que va a salir el mes que viene, si no tengo mal, si no leí mal, en todos los países de habla hispana, por el sello Lumen, que es un sello que tiene un catálogo muy, yo soy librero, entonces conozco un poco, que tiene un catálogo espectacular, grandes voces, un catálogo de muchas mujeres, de varios lugares del mundo. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de sentarte a escribir una novela, pensar en un libro, en una novela, con esa estructura, con todos los temas que abordás, que tocas, que desarrollás? ¿Y cómo fue también enterarte? O sea, mandar eso a concurso, a participación, con un anónimo o con un seudónimo, y enterarte que creo que fueron casi 500 manuscritos los que mandaron, el tuyo salió ganador. ¿Cómo se mastica eso? No tengo ni idea. Yo no. Ayer terminamos la FED, estuve ahí con mi sello editorial que es Yanten. Ujú. Estuvimos ahí 4 días vendiendo libros y se me acercaba gente que no conozco a felicitarme. Yo decía, ¿por qué me felicit? Claro, es que gané el premio, ¿no? Es como es una rareza para mí, porque el libro lo trabajé súper lentamente, obviamente sin pensar en ganar ningún premio. Yo no suelo investigar concursos, no suelo mandar a concursos. Entonces el recorrido fue sumamente lento mientras escribía mis poemarios. Además yo siempre me decía, yo soy poeta, yo soy poeta. Las narraciones ahí están, me van acompañando, pero no me hacía cargo de la novela que ya se estaba escribiendo en mí y yo la estaba anotando ahí en cuadernos. Le di a mi madre un cuaderno y le pedí por favor que me escribiera, bueno, las historias de mi abuela, sus historias de infancia, la vida en el pueblo. Dije, bueno, eso me va a servir a mí como hija, digamos, quería tener esas anotaciones para mí. Y a la vez dije, bueno, pero acá tengo un material del que no me puedo despegar, o sea, realmente la novela me estaba persiguiendo, no me podía deshacer de ella, era como escribir también para empezar a sacarme de encima algunas cosas. Fue un proceso lento, me iba anotando recuerdos, traduciendo, pues mi mamá me anotaba cosas en ruso y yo me las iba como traduciendo en un archivo aparte. Después me dio la sensación de que se estaba armando algo. Después decidí, bueno, pedir ayuda. Le escribí a Martín Sancia Kawamichi, a quien admiro y ya es un amigo y me encanta cómo escribe y siento que también tiene mucha poesía su obra o tiene estos libros híbridos que a mí me fascinan, que no se entienden qué son, si son leyendas, cuentos, narraciones, poema en prosa. A mí esa cosa me estimula mucho. Entonces, bueno, fui ahí a charlar con Martín y le dije, tengo esto, no sé qué es, y me dijo, bueno, pero esto ya es un libro, esto ya es una novela, y cada semana trabajaba 1, 2, 3 capítulos, como que me puse las pilas porque Martín me dio confianza y me sentí muy estimulada, entusiasmada. Estaba escribiendo un poemario que acaba de salir, entonces iba escribiendo un poemario y la novela a la par, entonces como que no es que no me lo tomaba en serio, pero me daba risa o me daba gracia como hacer el salto hacia la novela, al otro día volver a escribir un poema y después la semana siguiente a escribir un capítulo más. Entonces sentía que estaba ahí como en el prado de la poesía y de la narrativa, pasándome de un sendero al otro,
hasta que, bueno, me di cuenta de que había un concurso, que era el de Lumen, y que no es que sentía que ya había finalizado la novela, como que la novela finalizó y como que no me avisó la novela, no sé, fue como muy natural, no sentí ninguna esperanza en ningún momento de ganar. De hecho, pensé que, bueno, justamente que iban a ganar, tenemos tantas escritoras fantásticas con experiencia, que dije, lo mando como esto, para seguir jugando un poco y para esperar también, porque mandar a un concurso te relaja, ¿no? Decir, ya está, total está concursando, puedo pensar en otras cosas. Claro, me relajé, me olvidé, hasta que un día recibí un llamado, que vi que era un número de España, porque tengo amigas en España, y ahí dije, bueno, seguramente soy finalista, y atendí el teléfono y me dijeron que era la ganadora, y casi Uh, me desmayo, tremendo. realmente, o sea, me temblaron las piernas y yo dije, es que no puede ser, no puede ser, no, no, es mi primera novela, no puede ser, pero a la vez dije, pero la escribí con toda mi vida esa novela, apasionadamente la escribí, tiene que haber algo, y ahí sí dije, sí, es que la escribí con toda mi vida, está bien que pueda ganar, puede ocurrir también, pues puede ocurrir también, ¿no? Mm, Pero me cuesta creer igual, a veces hay días que me cuesta creer. Está bueno eso, no creerlo del todo. divino eso que estás diciendo. Antes de cerrar la entrevista, te quiero hacer una pregunta. Hay un deseo que obviamente no te dijimos, así que no lo voy a plantear, que era que me hubiese gustado escucharte leer una poesía tuya en castellano y la misma poesía en ruso por por la música. A ver qué transmitía eso. Si tenés ganas, yo estoy encantado, pero como no te dijimos antes, se me ocurrió ahora. Eh, Hay un pequeño problema, es que no escribo en ruso. Pero sabes, pero Entonces la tengo, lees o no, tampoco. sí, leo en ruso, pero no tengo mis poemas escritos en ruso, Bien, a eso me listo. refería. Pero sí tengo un poema, si quieren, les puedo compartir, Ujú. de la nostalgia. Eso sí, Dale, les puedo A leer ver. encantados. castellano, si quieren. Sí, ¿Sí? sí, sí, claro. Ya que hablamos de la mudanza y cómo fue llegar a un país tan distinto y y todos esos encuentros y desencuentros, les voy a leer un poema que habla de este momento previo a la llegada a un país, que es como la despedida, ¿no? La despedida de las cosas, de los amigos, de los animales queridos, del campo de mi abuela, bueno, en fin, todo ese universo de despedidas. Y dice así el poema. Imagino a mis padres haciendo las valijas para la mudanza. Nos vamos del país. Mamá es joven y su pelo es abundante. Guarda los libros en las cajas, los toca, los huele, recorre sus bordes con la mirada, los abre y cierra varias veces. Tiene que elegir, no puede llevárselos todos. ¿Qué tuvo que dejar mi padre? Hubiera preferido llevarse su auto naranja que cuidaba más que su relación con mamá. Me preguntaron qué quería conservar. El circo, dije, el olor de los animales obedientes, la cara desteñida de los payasos, una felicidad efectiva. Bueno, ahí está un poco de la Hermoso, nostalgia. Oh, qué Es lindo. un Yo sello lo había leído. artístico. hermoso. Muy lindo. Gracias por compartirlo. Hermoso. Y bueno, sí te voy a hacer la pregunta porque al final no la pude hacer. Recién decías que escribiste la novela con toda tu vida, de alguna manera. Sí, Y leí por ahí que te gusta pensar en en el envejecimiento de las mujeres y te sí. pregunto cómo imaginas el tuyo. Uf, qué tremendo. Qué tremendo, porque siempre pienso en mi madre y mis abuelas para pensar mi propia vejez, como que no puedo separarme de ellas y quiero que sea mejor que la de ellas. Es un poco doloroso decirlo, pero vengo de una familia bastante sufrida y no quiero quedarme en ese sufrimiento. Y creo que la literatura, la escritura me está ayudando, el humor que también van a ver en la novela me está ayudando. em, pero me imagino con gatos escribiendo,
no tan dramática, quizás, o sea, soy dramática, voy a seguir siendo un poco dramática, pero con humor, con amigos, con amores, con mi pareja, con gatos, muchos libros y dando talleres, que es mi pasión y en este último tiempo también me hacía esta pregunta de, ¿no? Va a venir la escritura de otra novela, este premio que conmueve, mueve, empuja hacia adelante y quiero estar acompañada de los alumnos que vendrán, gente joven que va a escribir libros, porque en Argentina tenemos un talento excesivo, o sea, tenemos escritores jóvenes que son impresionantes y no tan jóvenes que son impresionantes, y eso tiene que ver también con la cultura que tenemos, pero también tenemos talleres que en otros lugares no existen y escritores que son muy generosos y no puedo distanciarme de eso, o sea, quiero una vejez poblada de compañeros, alumnos y gente que lee y escribe, un poco eso, pero en realidad no sé, me da miedo esa pregunta, no sé. Una vejez acompañada, ¿no? Ujú. Me parece. Ah, qué bien. Sí, eso sí, 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 con sus momentos solitarios necesarios, sí, por supuesto, pero acompañadas, sí, quiero que vayamos hacia eso, hacia las compañías gratas, sí. Lindo, muy lindo. Bueno, Natalia, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista. Yo estoy muy enojado, realmente, porque el tiempo pasó Voló. También, volando. no sé por Voló, qué, pero voló. yo te acompaño. De verdad estoy enojado, tengo pero un montón de preguntas. Sí. No preguntamos sobre Yantén, que me quedó también sobre el Se terminó catálogo. muy rápido, yo no Sí, estoy preparada para que no estaba preparada para que comience y ahora no estoy preparada para que finalice, no sé qué vamos a hacer al Pero vamos a respecto. yo, finalizar de la mejor manera. sí, Pues yo estoy empezando a tenemos... sentir nostalgia igual ya. No Igual, sé si perdón, fue... podemos volver a charlar una vez que leamos la novela. Sí. Si nos dejas, Tengo- podemos Me hacer gusta, una segunda por Sí. película. supuesto. Buenísimo. Me Muy bien. encanta pues ya me estoy sintiendo cómoda, Muy bien. así que sí, Bueno, Bueno, entonces bien. vamos a terminar la entrevista como siempre terminamos, que es con un ping pong de preguntas que son cortitas y al pie. Algunas son fáciles y otras no tanto. Eh, siempre decimos lo mismo y son todas fáciles. más o menos, depende. Yo voy a arrancar con la primera, que es, ¿qué te da miedo? Es que soy tan básica. A mí me da miedo la muerte propia porque siento que voy a angustiar a los demás. Eso no es nada básico. Mirá, Pero no. bueno, está muy bien. Muy, Sí. muy buena reflexión. Familia, digo amigos, como digo, no me quiero morir, no El me quiero otro. morir porque se van a poner muy mal. Mm. Sí, ¿cuál es la siguiente? Sigo, voy yo. Dale. Un aroma de la infancia o un aroma que recuerdes de tu país. Completamente. El aroma a arenque y al jugo de abedul. Increíble, inexplicable. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo poesía colombiana. Estuve leyendo hace poco a Alejo Morales, un poeta joven colombiano que recomiendo un montón. Pero estoy leyendo de todo un poco y releyendo. Nunca leo una cosa a la vez y a veces no sé lo que leo. ¿Qué querías hacer cuando eras chica? Bailarina de ballet. ¿Palabra favorita? Eh, Me gustan las palabras sonoras, tipo cacerola, cuchara, y los nombres de las flores, muchísimo. Floripondio, lobelia, que uso mucho en la poesía en general. ¿Una comida favorita? Ya lo dije, el arenque no se Ah, consigue casi, y el otro día en la No. FE también lo estuvimos hablando un rato largo sobre el arenque. el arenque es un El pescado, arenque. ¿verdad? Sí, Sí, un pescado. sí, Sí, sí. lo más. ¿Qué escritor o escritora bielorruso nos recomendarías? No, vale Alexievich. Es que Valgina Mort es una poeta bielorrusa espectacular que estuve viendo en Italia y en Estados Unidos, pero creo que más en Italia y ahora la están traduciendo y escribe mucho sobre el contexto político actual y también como exiliada y la van a publicar ahora en octubre en España por la Bella Varsovia, así que Valgina Mort es genial. Bien. Bien.
¿Algo que extrañes? Uf, algo que extrañe. eh, las caminatas simples por el bosque. Lindo. Bueno, creo que... Ah, tengo una más. ¿Puedo A la ver, última? por supuesto. Leí por ahí que te obsesionan mucho los comienzos de las novelas o de algún relato, Sí. o los comienzos narrativos en general. ¿Tenés alguno favorito? ¿Alguno que vos digas, el comienzo de esta novela me marcó, no me lo olvido nunca más en mi vida? No, no lo tengo, pero en realidad esto lo digo en la novela, que Ah. ya van a leer y nos vamos a volver a encontrar, pero en realidad me estimulan los comienzos porque están perdidos, porque no hay manera de corroborar si lo que ocurrió de esa forma. Entonces me resulta completamente estimulante también mentir sobre los comienzos, todos los poemas sobre los nacimientos, por ejemplo, cuando un poeta retrata su propio nacimiento. ¿No es fascinante parirte en un poema, inventarte un comienzo? Eso es lo que me fascina. Y eso también es lo que abruma, ¿no? Puede ser también aterrador que todos los comienzos estén como un poco perdidos. Cuál es la base entonces? Bueno, me fascina y me da miedo por igual, pero no sé si tengo un comienzo favorito. Esa creo que es la pregunta más difícil y la voy a pensar para la próxima, a ver si me Excelente. acuerdo de Muy algún bien. comienzo que me haya roto la cabeza. Bueno, yo quiero hacer una mínima reflexión sobre Sí. esto que estás diciendo porque, sabes que cuando hoy estaba leyendo nuevamente los poemas, escuchando entrevistas, pensé en esa palabra. Pensé que vos a los 10 años habías vuelto a nacer dentro del lenguaje. Y justo lo traes Mm, ahora al final de la entrevista y nada, quería retomarlo porque perfecto. me- creo que tiene una relación tremenda también con lo que escribís, con cómo reflexionás sobre el lenguaje, sobre la escritura, sobre la Ujú. palabra como cosa, y me parece que está súper ligado a eso. Qué bueno, me encanta lo que estás diciendo. Coincido, me Súper. encanta, lo tomo. Bueno, Natalia, te queremos agradecer muchísimo. La verdad que estuvo Divino. increíble la charla, un montón de Sí. cosas. Nos dejás pensando y con muchísimas ganas de leer esa novela que salga lo más rápido posible. Ya falta poquito, menos Sí. de medio mes. Ay, gracias. Así Sí, que falta muy poco. sí, sí. Y bueno, felicitaciones y mil gracias por habernos dado este tiempo y estas palabras un ratito el lunes por la noche. Sí, nos veremos próximamente. Me encantó a mí también. Gracias por el espacio y por hacer lo que hacen, que es sumamente importante. Gracias. A Gracias. vos, Adiós. gracias. Adiós.